Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Legacy Podcast, episodio número 3. Soy Josué Sánchez y estoy muy agradecido con Dios por tener la oportunidad de volver a conectar contigo en este tercer capítulo de este espacio que busca, que pretende poder traer de nuevo la palabra de Dios a la conversación, donde podremos tocar diferentes temas acerca de espiritualidad, acerca de la fe, acerca de la vida, acerca de las dudas, acerca de Dios. Y sobre todo en una época donde hay tanto ruido a nuestro alrededor, mi objetivo es poder traer de regreso la palabra de Dios a estos temas de la vida cotidiana y poder ayudarte en tu relación con Dios, de la misma manera en que yo también soy edificado mientras comparto contigo. Y bueno, el día de hoy quiero hablar sobre un tema que en lo personal me apasiona, me maravilla, porque nunca dejo de aprender acerca de esto, y es el tema del servicio, servir como Jesús. Es algo por lo que todos los días le pido al Señor que me ayude a imitarle en todo aspecto de mi vida. Sé que hay muchas áreas en las que aún estoy débil en esta parte. Sé que no soy aún el tipo de siervo que Él quiere que sea, pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que mi relación con Dios va creciendo y madurando, a medida que voy avanzando como discípulo, también me doy cuenta que debo también ir avanzando en el servicio, y lo he podido ver en los últimos 10 años, y solamente quiero compartir contigo en este video algunos elementos que creo que son importantes acerca del servicio siguiendo el modelo de Jesús. La Biblia nos dice en Marcos capítulo 10, versículo 40, que ni aún el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, vino para que le sirvan. Él no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese solo versículo de por sí ya nos resume la esencia del servicio desde la perspectiva de la palabra de Dios. No es un servicio desde una plataforma donde todos los reflectores apuntan hacia mí, donde todos los aplausos vienen hacia mí, donde tengo reconocimiento, donde tengo fama, donde tengo poder. Ese no es el tipo de liderazgo que la Biblia nos muestra, y este versículo creo que nos lo deja lo suficientemente claro. Y quise iniciar con este verso porque la realidad es que la idea que hoy se tiene de un siervo es una idea a veces distorsionada. Mucha gente se ufana cuando les llaman siervos, se alegran cuando les dicen siervos, y de alguna manera esa palabra hoy en día está relacionada con autoridad, con poder, con dominio, con liderazgo. Cuando la realidad es que la palabra siervo en la Biblia se traduce de una forma totalmente diferente, y ya lo vamos a ver más adelante. Justamente el ejemplo de Jesús es el que movió a creyentes durante toda la historia para que el evangelio fuese difundido en todo el mundo. Si no hubiese habido creyentes que estuvieran dispuestos a servir, definitivamente el evangelio no habría llegado hasta donde nosotros. Pero en este mundo donde el liderazgo se concibe como una posición de autoridad, debemos recordar cuál fue el liderazgo que Jesús vivió y el liderazgo que Jesús enseñó. Y yo lo puedo resumir en una sola frase. Fue un liderazgo servidor. Fue un líder siervo. Y de eso quiero hablarles. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2, 6 y 7 que Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, me gusta cómo lo traduce esta versión. Por el contrario, dice, se rebajó voluntariamente. Creo que la Reina Valera 60 dice, se humilló a sí mismo. Se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Estamos hablando de Dios mismo, porque Jesús es Dios. Estamos hablando de Él haciéndose como uno de nosotros. Podría decirse que esta es la humillación voluntaria más grande que ha habido en toda la historia de los tiempos. Jesús cambió la manera en cómo los discípulos veían la grandeza.
De alguna manera los discípulos de Jesús estaban acostumbrados a la figura del Herodes, a la figura de los Césares. De alguna manera relacionaban el servicio o el liderazgo con poder, con autoridad, con dominio, con riquezas. Pero vino Jesús y literalmente le dio vuelta a todo el sistema que ellos habían concebido en cuanto al servicio. El mismo Jesús les dijo en una ocasión en Marcos 10:44 que el que quería ser el primero debía ser el esclavo de todos. Y es que la traducción de la palabra siervo en definitiva es la de un esclavo, una persona que no tenía derechos, una persona que no podía reclamar absolutamente nada, una persona que estaba entregada totalmente a servir a alguien. Ahora, la gran diferencia entre el concepto de esclavitud y el concepto del servicio cristiano es que en la esclavitud alguien puede ser tomado por la fuerza, pero en el servicio a Dios se trata de una disposición voluntaria a entregar mi vida en favor de glorificar a Dios. Esa es la gran diferencia. En el reino de Dios nos queda claro que las cosas funcionan de otra manera, no funcionan como funcionan en el mundo. En el mundo, si alguien quiere ser el mayor, si alguien quiere ostentar una posición de autoridad, en muchas ocasiones debe pasar por encima de otros, debe escalar a costa de dejar a otros atrás sin importar cuánto daño les cause, sin importar si la relación se dañe, pero en el mundo las cosas funcionan así. Ese no es el modelo de liderazgo que Jesús nos está mostrando, el modelo de servicio. Así que déjame mostrarte rápidamente 3 cualidades que creo yo que tenía el servicio de Jesús y que nosotros por lo tanto debemos adoptar. En primer lugar, debemos servir por amor y no por vanidad. Debemos servir por amor y no por vanidad. Cuando digo servir por vanidad me refiero a servir por el simple hecho de que la gente me reconozca, de que la gente me aplauda, de que la gente exprese cosas buenas hacia mí. Cuando yo hago lo que hago por esta motivación, voy a terminar decepcionándome. Y esto es muy común hoy en día. O sea, vemos cada vez más personas con hambre de protagonismo, con hambre de reconocimiento, y luego cuando esto no viene, entonces se decepcionan y renuncian a lo que están haciendo. Hoy en día hay muchas personas que están viviendo de esta manera, haciendo muchas obras buenas, ayudando a muchas personas, pero en realidad solo quieren ser reconocidos por lo que hacen. Quieren que la gente les aplauda, les alabe, quieren ser vistos de los demás, quieren ganar seguidores para sí mismos. Y en esa parte yo siempre he admirado a Juan el Bautista. No recuerdo en qué libro leí esto, pero se me quedó guardado, se me quedó grabado en mi corazón. Juan el Bautista es uno de los más grandes líderes en toda la Biblia. Se quedó sin seguidores. Y alguien podría decir, pero wow, entonces no fue un buen líder. No. Fue un buen líder. Se quedó sin ningún seguidor porque todos los trajo a Jesús. Y yo creo que ese debería ser el concepto de un líder cristiano hoy en día. Alguien que no busca que la gente lo siga a él. Alguien que no busca que la gente le admire a él. La gente puede olvidarse de nuestro nombre, puede olvidarse de lo que dijimos, pero nuestro mayor objetivo debe ser que la gente recuerden quién es Jesús, que al final del día es quien pagó el precio por su vida en la cruz del Calvario. Lo que debe mover nuestro corazón a servir a los demás debe ser el amor que Dios ha puesto en nosotros. Solo de esa manera nosotros vamos a poder encontrar gozo en lo que hacemos y apasionarnos por el servicio, aun y cuando la gente no nos reconozca. Pero si servimos por amor, vamos a hacerlo con deleite. Por lo tanto, debemos asegurarnos de servir con la motivación correcta. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 5:13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, dice Pablo, sírvanse unos a otros con amor. Servir por amor y no por vanidad. La segunda cosa que quiero mencionarte es, siguiendo el modelo de Jesús, que debemos aprender a servir con diligencia y no por obligación. Estamos en una época donde se ha fomentado tanto
la mediocridad, el dejar las cosas a medias, el empezar una cosa y no terminarla, o el hacerla y hacerla mal hecha solo por salir del paso. Esto ocurre normalmente cuando nuestro compromiso está con los seres humanos, está con el hombre. Pero si nosotros estuviéramos comprometidos realmente con Dios, todo lo que hacemos se haría bien hecho. Y no estoy hablando solamente de las cosas que ocurren dentro de la iglesia, porque es que mucha gente tiene la idea también de que el servicio es solo lo que ocurre dentro del contexto de la iglesia. Tenemos la idea de que servir es conectar un equipo de sonido, limpiar las sillas, saciar la iglesia y que ahí acabó todo, cuando en realidad el concepto de servicio va mucho más allá de las cuatro paredes. Yo puedo servir a Dios en mis estudios, puedo servir a Dios en mi trabajo, puedo servir a Dios en mis negocios, en cada área de mi vida estoy llamado a ser un siervo, pero no solamente servir a Dios, también servir a los demás. Es más, yo diría que en la medida en que servimos a otros, también estamos sirviendo y glorificando a Jesús. Y este fue el modelo que el Señor nos enseñó. Muchas veces nos hemos dejado absorber por esta cultura que quiere resultados sin esfuerzo, victoria sin sacrificio, una cultura de mediocridad. La diligencia en el servicio va a exigir un precio alto de nosotros, va a exigir disposición, pero al mismo tiempo va a ofrecernos gozo, va a ofrecernos satisfacción, va a ofrecernos alegría por saber que estamos dando el máximo de nosotros por amor a Cristo y a su obra. Qué increíble bendición sentimos cuando hacemos algo y lo hacemos con pasión, lo hacemos con anhelo, lo hacemos con deseo, y no solamente para agradar a un líder, no solamente para agradar a un pastor, para agradar a un hermano de nuestra iglesia. Amamos a nuestros hermanos, pero no podemos hacer lo que hacemos para quedar bien con ellos. Debemos hacer lo que hacemos para glorificar a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos alimentar nuestra diligencia? ¿Cómo podemos fomentarla? ¿Cómo podemos llegar a ser más eficaces sirviendo con amor? Y la respuesta es simple: debemos apasionarnos. Debemos apasionarnos por aquellas cosas por las que Dios está apasionado. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a amar a otros así como Él los ama. Me llama mucho la atención el origen de la palabra pasión. Viene de una palabra latina, la palabra pasere, cuya raíz significa literalmente sufrir por. La pasión es aquello por lo que uno tiene un hambre tan intensa que sacrifica cualquier cosa en pos de saciarla. Debemos apasionarnos por las almas. Debemos sentir dolor por la gente que está en este mundo sin conocer a Cristo. Debemos sentir dolor cuando vemos a un hermano en necesidad. Debemos sentir dolor cuando vemos a alguien sufriendo porque su relación con Dios está rota. Pero el gran problema es que no vamos a poder servir a ellos mientras no sintamos esa pasión, ese amor, ese anhelo. Y el gran problema es que hemos perdido esa pasión en muchos sentidos y estamos haciendo las cosas en modo automático. Mucha gente haciendo muchas cosas, pero sin pasión. Finalmente, déjame decirte una tercera cosa acerca del servicio, y es que, siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos servir sacrificialmente. Debemos servir sacrificialmente y no hacerlo por obligación. Sacrificialmente y no por obligación. Servir a los demás no siempre va a ser fácil. Es más, para los primeros cristianos, servir a Dios y a los demás implicaba tener que huir de Jerusalén, tener que abandonar sus casas, tener que dejar sus bienes y sus posesiones. Y quienes no podían huir tenían que morir por su fe. Servir a Dios en el contexto de la persecución implica entregar la vida, entregar los derechos. Y el gran problema con esto es que muchas veces en nuestras culturas donde a lo mejor no se vive tanta persecución, tanto agobio, nos hemos acostumbrado tanto al bienestar, a la comodidad,
que nos cuesta la idea de sacrificarlo todo, nos cuesta entender esa idea. ¿Cómo puedo renunciar a todo? El asunto es que ese es el tipo de servicio que Dios espera de un cristiano, alguien que esté dispuesto a entregarlo todo con tal de seguirle. Yo sé que este es un tema muy difícil de digerir y les aseguro que aún para mí es muy difícil de entender, pero veo en la Biblia, veo en la palabra de Dios y cada vez me doy cuenta de que entre más ame este mundo, menos voy a tener la capacidad de amar a Dios. Si de verdad quiero amarle, debo estar dispuesto a renunciar a todo en esta tierra. Y este es un concepto, otra vez, es un concepto difícil, sobre todo en Occidente, en una cultura donde el materialismo se ha propagado tanto en nuestros círculos de iglesia, donde cada quien está buscando lo suyo, donde cada quien está buscando hacerse de sus bienes, de sus posesiones, hacerse un nombre en la tierra. Yo sé que la idea de sacrificio no es una idea que nos guste. Y me pregunto qué pasaría si de pronto tuviéramos que enfrentar la persecución que vivieron nuestros hermanos en el primer siglo. Por lo menos estoy hablando del caso de Occidente, porque en otras partes del mundo sí que están viviendo ese tipo de persecución. Así que cuando pienso en servicio, pienso en alguien como Jesús, que sirvió sacrificialmente, entregando aún su propia vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser salvos. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer para que otros también puedan ser salvos? Estoy dispuesto a sacrificar mis títulos, mis nombres, estoy dispuesto a sacrificar mis logros, mis aspiraciones, mis sueños, porque no estoy hablando solamente de cosas materiales, estoy hablando de sacrificar algo más para que otros puedan venir a los pies de Cristo. Así que hemos hablado el día de hoy acerca de servir como Jesús lo hizo y dijimos que debemos servir por amor y no por vanidad, debemos servir con diligencia y debemos servir sacrificialmente y no por obligación. Si hacemos estas tres cosas, estaremos siguiendo el modelo de servicio de Jesús. Te animo a que sigas conectado a este podcast, te animo a ver los videos anteriores, apenas estamos iniciando con este proyecto, pero sé que Dios nos va a llevar cada vez a cosas mejores, vamos a poder llegar a más gente. Por favor, comparte el video con alguien que necesita escuchar de Jesús. Comparte el video con alguien que necesite una luz en medio de la oscuridad que posiblemente está viviendo. Mi objetivo es simplemente comunicar el evangelio a la mayor cantidad de personas que sea posible. Mi propósito no es ser conocido, no es ser famoso, mi propósito es llegar a gente con el mensaje que salva, con el mensaje que me rescató. Y si quieres conocer esa historia acerca de por qué soy cristiano, cómo me convertí a Cristo, te animo a ver el primer video de este podcast donde hablo sobre eso. Gracias por ver, gracias por darle un me gusta y gracias por compartir. Y te animo, ¿por qué no escribes en los comentarios tus experiencias en servicio? ¿Por qué no nos cuentas acerca de tu propia vida y nos dices qué piensas acerca de servir como Jesús? Nos estaremos viendo. Cuídate.